Este es un video grabado para el curso de aprendizaje bayesiano y el objetivo del proyecto fue realizar un programa que determine si una imagen pertenece a la misma clase que otra imagen. Para resolver este problema se procedió a hacer 3 Jupyter Notebooks. El primer Jupyter Notebook fue o consiste de los siguientes pasos. Vamos a abrirlo. Bueno, como primera parte se leyó la data enviada por el docente. En este caso los datos fueron un CSV con URLs. Estas URLs, como podemos ver a continuación, son de Amazon y podemos notar que tiene la URL, el ID y el número. Además, podemos determinar que existen 54.000 clases diferentes aproximadamente, y este gráfico muestra la distribución de muestras por clase, y además podemos ver cuántas clases tienen una muestra. Entonces, como este tipo de clase no se puede comparar, sencillamente se filtra diciéndole que solo se permitan registros con clases mayores a 1. Y ploteando de nuevo podemos observar que ya solo hay clases con 2 muestras. Se utilizó una librería para descargar la información llamada MultiDL, que usa hilos de proceso para descargar las imágenes de las URL. Luego se verifica la integridad de los archivos y se visualizan las imágenes descargadas. Posterior a ello, se utilizó el histograma orientado a gradientes para extraer las características de las imágenes, como se puede notar en este método. Adicionalmente, se utilizó Cani, que también es como una especie de extractor de características. Se juntaron los dos métodos y se obtuvo un vector de características de 288 de tamaño. Entonces, analizando todo el código y analizando todos los vectores de 288 características, se puede notar que se podía hacer PCA sobre esos vectores, reduciéndole la dimensionalidad de los vectores. Y bueno, se aplicó este tipo de reducción de dimensionalidad, y finalmente viene la parte de verificación y entrenamiento. En la verificación de features se utilizó un test estadístico, como está en el informe, que determina si dos distribuciones son iguales. En este caso, se comparó la distribución A con la distribución B, en este caso serían dos imágenes de cuadro. Y bueno, lo que muestra este método es que utilizar Ojo más Cani tiene mejor poder de discriminación. Y ahora sí, esta sí es la parte final, que es utilizar una arquitectura de One-Shot Learning. One-Shot Learning es como una estrategia de aprendizaje que permite darle un par de imágenes a la red y esta determinar si son diferentes o no, y en base a eso utilizar los pesos de la arquitectura base. Se puede notar que se hacen algunos arreglos sobre el data frame, se crea una arquitectura neuronal básica, y en esta parte lo que se trata de hacer es aplicar ciertas ecuaciones con el fin de hacer que la red neuronal base, que es la de acá, logre separar clases similares y alejar clases diferentes. Y bueno, se pasa por el proceso de entrenamiento con las pares y finalmente se evalúa. Podemos notar que si se dan estas dos muestras, el algoritmo dice que existe un 93% de probabilidad de que sean de la misma clase. Y si se dan clases diferentes, existe una probabilidad de que sea del 0.8% de precisión, 0.8% de precisión de que sean iguales. Y bueno, esta fue como la primera parte del proyecto. Como segunda parte, se trabajó para extraer la característica usando ResNet.
Se leyó el dataset ya arreglado, se cargó el modelo ResNet con los parámetros preentrenados, es decir, se utilizó los pesos preentrenados de ImageNet y se eliminó la última capa con este -2. Keras es muy versátil en ese sentido. Puedes instanciar un modelo y hacer modificaciones y obtener el output de cada predicción. Al final se utilizó el preprocesamiento de ResNet, ya que si se le pasaba la imagen común y corriente, el modelo iba a fallar. Se iteró sobre las imágenes y finalmente este método ayudaba a predecir las características. Bueno, como las características eran un vector de 2048, se procedió a utilizar PCA. Como se puede notar, aproximadamente 900 características se pueden utilizar y no se pierde nada de información. Pero en nuestro caso utilizamos 512, como podemos ver. Como en la estrategia anterior utilizamos .96, perdiendo 4% de los datos. Y bueno, finalmente se utilizó lo mismo, el One-Shot Learning, pero en este caso para los vectores de ResNet. Y como podemos notar, con el mismo ejemplo de OG, este tiene muy mejores resultados en comparación a OG. De verdad, discrimina súper bien los vectores, como se puede notar. Y bueno, finalmente la arquitectura Siemens completa, y la idea es hacer un lado extractores de características externos y ponerlos en un solo método. En este caso se construyó una red convolucional, una arquitectura convolucional básica, como se puede notar acá, y bueno, que tenía 1.2 millones de parámetros. Se implementó la misma arquitectura, como se puede notar, y bueno, esto se puede correr, como se puede ver, no es tan difícil. Además se utilizó un procesamiento paralelo para cargar las imágenes. Uf, dataset no existe. Ah. Es que estoy dentro de el repositorio 2. Bueno, el problema era que no tenía el archivo reparado en la carpeta en el cual iba a entregar los datos. Bueno, pero podemos notar que funciona. Y para cargar los datos se utiliza también procesamiento paralelo. Y bueno, vamos a seguir ejecutando para que se vea que funciona. Vamos a mover esto acá adentro. Solo necesito esto y esto. El reporte 2. Bueno, mejor ejecutemos el otro en el directorio externo. Aquí, ya, ahora sí. Y vamos a apagar esto. Chuta. Bueno, ahora sí. Ejecutamos de nuevo esto. Bueno, este es OG. Es este. No. Sí, este. Bueno. Entonces hacemos un restart. Clear output. Y hacemos el proceso. Creamos las librerías dependientes. Creamos los pares. Cargamos el data frame ya limpio. Cargamos las imágenes. Los 8 núcleos del procesador. Bueno, aquí ya está cargando. Luego convertiremos el array. Luego haremos una codificación de los IDs. Si vieron, usar 8 núcleos es súper rápido para cargar la data. Este proceso de redimensión se hizo en la primera parte del proyecto, que fue en Features OG. Y bueno, aquí está convirtiendo la data.
Aquí tiene que transformarla. Y bueno, vamos a enfocarnos un poquito en este método. Este método lo que hace es crear una red neuronal convolucional con técnicas de regularización como batch normalization y dropout. Y como podemos ver, tiene aproximadamente 1.2 millones de parámetros. Bueno, explicar esta arquitectura no es tan difícil. Al final se tiene dos inputs de tipo tensor. Lambda es como haber aplicado lambda sobre una función donde se recibe los dos inputs y se le aplica un proceso de multiplicación, una suma, se hace un valor absoluto sobre el resultado de los dos vectores anteriores y finalmente se concatenan todos los vectores estos en una sola variable y se le aplica convolución, se lo regula y luego se consigue obtener dos vectores que se comparan y se dicen si son o no son iguales con la ayuda de una función de activación sigmoid. Y bueno, esto lo que hace es unir los modelos en un solo modelo. Vamos a crearlo. Veamos el summary, 1.2 millones. Vamos a utilizar 64, 128 nodos internos. Y bueno, tenemos 1.2 millones. Lo que hace índices es decir si son o no son iguales cada clase. Creamos pares de índices. Hacemos un callback en keras que permite hacer que el ratio de aprendizaje decaiga si la red no aprende. Y procederemos a entrenar. Bueno, aquí nomás podemos utilizar 64 imágenes como batch size, ya que la GPU que tengo no es tan poderosa. Pero al final podemos notar que está entrenando. Y bueno, para ver los resultados que se obtuvieron con esto, porque esto demora harto, se van a mostrar acá. Bueno, acá con la misma imagen que hemos probado en todo el proyecto, obtuvo un 77% de precisión, teniendo en cuenta que las características se extraen directamente, como se puede notar acá. Se coge una imagen 1, una imagen 2, y ahí se le pasa al predictor de una vez como una lista y automáticamente nos dice si pertenece o no pertenece a una clase. Y esto es lo chulo de utilizar este tipo de arquitectura, que solo le das dos imágenes y te dice si se parecen o no. Y eso, con eso se acaba el video y el proyecto. Aprendí full por el problema y por el curso.